Estamos al aire. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas de parte del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de Niñez y Adolescencia y del Instituto de Investigaciones en Educación. Es un honor estar con ustedes en este segundo conversatorio del año, titulado Situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el contexto del conflicto ruso-ucraniano. Hoy tendremos la participación de 4 investigadores que han trabajado a fondo la temática. Cada uno de los 4 expositores tendrá 20 minutos para realizar su intervención y al final dejaremos un espacio para escuchar y leer las preguntas y comentarios que puedan surgir. De antemano, los invitamos a participar en el chat de Facebook, tanto del UBINA como del INIE, y así poder leerlos al finalizar la participación de los ponentes. Comenzamos entonces con el primer expositor, el magíster Marco Santamaría Vizcaíno. El máster Santamaría es de formación docente de la Universidad Nacional de Costa Rica, es licenciado en Historia de la Universidad de Costa Rica, educador y ejerció la docencia en todos los niveles educativos, desde la educación primaria hasta la educación superior. Como docente universitario de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, compartió y continúa compartiendo su conocimiento y don de enseñanza. En la Universidad Estatal a Distancia ejerció la docencia universitaria por 35 años. Le damos entonces la bienvenida a don Marco Santamaría y le recordamos entonces que dispone de 20 minutos para presentar su investigación. Bien, gracias compañero y un saludo a todos a los compañeros del conversatorio, igual a la gente que nos está viendo y oyendo. Hablar de este tema es bastante amplio y complejo. En realidad, no soy un experto en conflictos armados, soy un historiador y un docente, como dijo el compañero. Pero para hablar del conflicto armado, antes habría que hablar del problema de la guerra, del problema del ser humano y sus conflictos. Los que hemos leído a Harari, el libro Homo sapiens, de animales a dioses, recordarán que él remonta el origen del hombre a ese Homo sapiens hace 5000 años, 50.000 años. No, estoy perdido. Más de 500.000 años del origen del Homo sapiens, cuando realmente ese ser, según Harari, prácticamente eliminó los otros homos que habían en el planeta. Eso da una idea de cuál ha sido el problema del hombre y sus guerras. Prácticamente hemos peleado desde el origen de la humanidad. Así que la guerra es algo que es consustancial o propio del hombre. Razones, Harari piensa que en nuestra evolución algo pasó y no adquirimos la madurez necesaria para poder entender los conflictos. Rápidamente, hace unos años, leyendo a un primatólogo que descubrió los bonobos, establecía que esto es una especie de primates que es un 98% de relación genética con nosotros. Pero lo más interesante de los primates es que viven en una armonía que los humanos no tenemos. Y eso para mí es muy interesante. La guerra es compleja y yo quiero leer un par de frases de personas que yo respeto, que yo leí. Una de ellas, por ejemplo, la de el Papa Juan 23. Juan 23 decía: la justicia se defiende con razón y no con armas. No se pierde nada con la paz y se puede perder mucho con la guerra. Creo que ese pensamiento nos lleva de que si nosotros quisiéramos abrir un espacio para la paz,
y en una relación que tuve con Karen, en que se hablaba de la paz y la violencia, para mí fue muy significativo hablar de que la paz es una energía también que puede organizarse, establecerse y crearse. Hemingway, el famoso escritor, decía que no sé, por más razones que hayan, por más justificaciones que haya, toda guerra es un acto criminal. Y finalmente, otro pensamiento que me parece muy interesante es el de Winston Churchill. Winston Churchill decía que la guerra es una invención humana. Y como es una invención humana, la paz también puede ser y debería ser una invención humana. Termino esta introducción y hablando de poesía con la poesía de Jorge de Bravo, Nocturno sin patria. En una parte de esa poesía, él dice que es un pensamiento que yo también tengo, porque no creo, yo soy una persona, y voy a decirlo en estos términos, que detesto la guerra. Cogería, decía Bravo, de Bravo, cogería las guerras de la punta y no dejaría ninguna en el paisaje y abriría la tierra para todos como si fuera el aire, que el aire no es de nadie, nadie, y todos tienen y deben tener, diría yo, su parcela de aire. Siguiendo en esto, yo quiero hablar rápidamente, haciendo una relación entre Ucrania y la Federación Rusia, que son las dos partes que están en este conflicto. Rápidamente, para tener una extensión, Ucrania tiene unos 200.000 kilómetros cuadrados. Eso implica como el tamaño en España. Rusia tiene 15 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo. La población de Ucrania, por lo menos antes de la guerra, era de unos 40 millones de habitantes. La población de Rusia es de 150 millones de habitantes. La economía de Rusia es 12 veces más grande que la de Ucrania. Y el poder militar de Rusia es increíblemente superior en cuanto a hombres, en cuanto a armamento, en cuanto a ejército activo y reservista con respecto a Ucrania. Entonces ahí hay una enorme desigualdad. Además, hablemos un poco de Ucrania. Ucrania, el territorio donde está Ucrania, fue un territorio apetecido por todos los grupos hasta la antigüedad. Los vikingos, por ejemplo, llegaron hasta Ucrania. Un grupo de vikingos es el que funda la actual capital de Ucrania. Pero todos los grupos que pasaron por ahí, tártaros, eh, eh, todos estos grupos de imperios, mongoles, visigodos, el imperio austrohúngaro, el imperio persa, todo el mundo tuvo que ver con Ucrania y por una razón muy sencilla, su posición estratégica al Mar Negro y sus maravillosas tierras negras. Así que eso es uno de los problemas de Rusia. Ahora, además de haber pertenecido al imperio de los zares, cuando caen los zares en el año 17 y se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania va a ser una de las primeras repúblicas en conformar lo que sería por 70 años la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, ambos pueblos, tanto Ucrania como Rusia, a pesar de lo que se diga hoy día, tienen muchos lazos en común. Los dos son eslavos. Pero una aclaración, Rusia, por esa situación de haber pasado por tanta dominación de tantos y tantos pueblos, fue creando a través de ese tiempo un fuerte nacionalismo. Vamos a hablar ahora de las causas de la guerra. Para mí han habido muchas causas de esta guerra y son también antecedentes de la guerra. Primero está la desintegración de la URSS. Para mí la desintegración de la URSS y
la perestroika y el glasnost que estableció Mikhail Gorbachev, eso provoca o es un antecedente de la guerra por las situaciones que se dio y porque va a determinar como consecuencia inmediata la independencia de Ucrania. Ucrania es uno de los tantos países que se independiza de la antigua Unión Soviética. Eso ocurre el 24 de agosto del 91. Recuerden que la Unión Soviética, con la renuncia de Gorbachev, ocurre en diciembre de ese mismo año. Cuando Ucrania se independiza, los países, incluso de Occidente, y la misma Rusia, le ponen tres condiciones. Uno, desmantelar las estructuras nucleares que habían en Kiev. Ustedes saben que Rusia hoy día es una potencia nuclear y siempre la tuvo. Incluso algunos expertos dicen que para Occidente es importante que haya un poder fuerte en Rusia con esa cantidad de pueblos y con esa cantidad de armas nucleares que tiene. Entonces esa fue la primera condición. La segunda condición fue tener una neutralidad absoluta. Y la tercera, el no pedir el ingreso a la OTAN. Esto ocurrió en 1991. Ahora, al convertirse Ucrania en una república y al tener hoy día 32 años de vida independiente con 7 presidentes, si analizamos la Ucrania como república, vamos a encontrar que hay bastante convulsión. Primero, Ucrania antes de la guerra era el país más corrupto de la Europa del Este. Segundo, tenía una marcada división social. El poder estaba en unos pocos oligarcas. Y tercero, a pesar de ser un país tan rico, y eso a mí me sorprendió, tiene una alta pobreza. Como un acto curioso, el antepenúltimo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, que gobernó antes de la llegada de Zelensky, se considera una de las personas más ricas de Ucrania y una de las más corruptas, que incluso fue llevado a varios juicios. Ahora, vayamos a otro punto que es importante de atender en esta guerra, y es la crisis del Donbass. En el 2010 se da en Ucrania un fenómeno muy particular. 2 grupos, uno claramente prorruso y otro claramente pro-occidente. Estos son criterios míos. Obviamente los grupos pro-occidentales eran los grupos más económicamente fuertes y que les interesaba un comercio más libre y no una estructura como se manejó cuando pertenecía a la antigua Rusia. Mientras que los grupos pro-rusos y no pro-occidentes era la gente más pobre del pueblo. Me llamó la atención otro dato, que todavía antes de la guerra la mayor parte de las pensiones que se pagaban en Ucrania las pagaba Rusia. Además, en la crisis del Donbass, entonces, para mí y para mucha gente, abre el inicio del conflicto armado. No es como se ha dicho que es a partir del 22, sino que es a partir del 2010, cuando empiezan las luchas armadas apoyadas por un lado y por otro, con armas y con mercenarios, en esta región del este de Ucrania. Ahí se produce una verdadera carnicería. Se habla de más de 18,000 a 20,000 muertos y aldeas y pueblos arrasados en esa guerra. En ese interín se dan varios elementos o revoluciones que tienen que ver con esta guerra, como la Revolución Naranja del 2004 al 2005, como la Revolución del Maidán del 2013 al 2014, y como el rompimiento del protocolo de Minsk. El protocolo de Minsk fue un intento de algunos países de Occidente, de la misma Rusia, de parar el conflicto en el Donbass, de buscar un alto a las armas, de buscar una salida negociada. Pero ese conflicto fracasó estrepitosamente.
Me llamó la atención que en unas declaraciones posteriores, Angela Merkel dijo, la antigua canciller de Alemania, que eso se había hecho única y exclusivamente para darle tiempo a Ucrania de que se armara. Ahora, otra causa innegable de este conflicto es el afán sistemático y progresivo de la OTAN por irse extendiendo hacia el este. Recuérdese que la OTAN se forma inmediatamente de terminar la Segunda Guerra Mundial en abril de 1949. Creo que fueron 20 países que integran la naciente OTAN, 20 o 10, perdón. Y poco a poco la OTAN fue incorporando todas las naciones o las repúblicas que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Además, hay que decirlo, para algunos expertos, la OTAN es una institución no solo militar y política, sino bastante guerrerista. Si ustedes revisan un poco, OTAN ha estado presente en casi todos los conflictos de la segunda mitad del siglo XX y en los años que va del siglo XXI. Todos esos conflictos. Por ejemplo, el conflicto de Afganistán, con todo lo que ocurrió, o el conflicto de Irán, con aquella gran mentira sobre las armas que se decía que estaban establecidas. Pero hasta ahí con la OTAN. Para mí, otra causa de esto es el incumplimiento de las promesas que Occidente hizo a Gorbachev con respecto a los países del Pacto de Varsovia que el mismo Gorbachev había establecido en el 91. Recuérdese, no hay ningún documento escrito, pero las potencias occidentales le prometieron a Gorbachev casi textualmente que ni una pulgada más hacia el este. Esto se rompió totalmente. Otra razón para mí, otra causa, es la llegada del poder en el 2019 de Volodymyr Zelensky. Para mí, el problema de la figura de Volodymyr es que era una persona que no estaba preparada para asumir un puesto con una situación tan crítica como la que tenía Ucrania en ese momento. Todos sabemos que Volodymyr pasa de un hombre desconocido, de un actor, a convertirse en el presidente y con un enorme peso. ¿Qué es lo que pasó? Por lo que yo entiendo, el pueblo ucraniano ya estaba harto de todos los incumplimientos y los actos de corrupción de sus antiguos gobernantes. Y escogen a Volodymyr por las promesas que le hace. La primera promesa de Zelensky es llevar la paz, arreglar el conflicto del Donbass y romper con la corrupción. Lamentablemente esas promesas no se cumplieron. Sus primeros meses de gobierno fue de una política totalmente errática. Y algo muy interesante, que creo que es importante mencionarlo. Volodymyr Zelensky llega primero a ser un actor porque hay una figura importante de mucho dinero que lo respalda, que le pone su televisión para que se convierta en un actor. Igor Kolokovsky, un oligarca, es el que le da su televisión, es el que lo convierte en un actor. Recuerde que él se hace famoso por un programa que se llamaba Partido Servidor, era Servidores del Pueblo. Él era el papel de presidente. Y es interesante que ese mismo nombre es el que le pone a su partido político. Él llega con una gran mayoría, pero luego empieza a decaer. Y eso hace que elimine todos los partidos de gobierno y lejos de arreglar las promesas, empieza a solicitar a Occidente más armas para involucrarse en la guerra. Por cierto, este señor Igor hoy día está encarcelado porque ante las presiones de Occidente por la corrupción que se está dando en Ucrania, lamentablemente él está en la cárcel. Y finalmente, hay que decirlo, la invasión a Rusia que ocurre el 24 de febrero. Pero para mí, la crisis más importante es el fallo de la democracia.
Y llegamos a la situación actual. ¿Qué está pasando en Ucrania? Más de 500 días de guerra terrible, destrucción total, miles de muertos, heridos y desaparecidos. Nunca se sabrá. Se habla de 100.000, de 200.000. Una propaganda de guerra espantosa, mentirosa. Yo creo que lo que los países europeos, los países americanos, la población norteamericana está recibiendo, en la mayoría de los casos, es noticias falsas y mentirosas. Desaparecieron en todas las televisoras, en todos los programas, los verdaderos analistas que enfoquen este problema. Luego hablemos del desplazamiento de personas, de los miles de niños desplazados cruelmente, de los millones de personas que están sufriendo esta guerra, del peligro del uso de las armas nucleares, de la guerra sucia. Recuerde que ya se ha permitido el uso de bombas de racimo y de municiones con uranio diferente, empobrecido. Esto es terrible. Y finalmente, todo lo que ha ocurrido con la crisis económica que se da en Europa. Termino con un dato que me llamó la atención. El caso de BlackRock. Ustedes saben quién es BlackRock, quién es Larry Fink. Me llamó la atención que pocos días antes de la guerra, 4 importantes funcionarios o empleados de BlackRock pasan a la Casa Blanca y son funcionarios del gobierno de Biden. Y me llama la atención, ustedes saben que BlackRock es un emporio con una riqueza que los millones marean a todos. Es dueño de todo. Solo un dato. Es el segundo accionista de la Coca-Cola y el tercer accionista de la Pepsi, que es el que se encuentra. Es prácticamente dueño de medios de comunicación de bancos. Pues BlackRock es, para terminar, parte de dueño de las fábricas de armas, que son los grandes beneficiados de que están produciendo armas. Pero lo más serio es que en diciembre del año pasado, Larry Fink y BlackRock firmaron un acuerdo con Zelensky para la reconstrucción de Ucrania. Eso para mí me pareció espantoso. ¿Por qué? Porque entre más se alargue esta guerra, más negocio va a hacer BlackRock y entre más destrucción, más negocio va a haber ahí. Termino diciendo que todos esperamos que esta guerra termine, que haya una salida negociable para que ese pueblo y esa gente y esos niños dejen de sufrir por un conflicto que pudo haber sido resuelto en una mesa de negociación. Recuerden que toda guerra, grande o pequeña, termina en una mesa de negociación. Gracias. Muchas gracias, don Marco Santamaría, por su exposición. Le toca el turno al magíster Andrei Badilla Solano. El magíster Solano se desempeña como investigador en la Benemérita Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Además, es doctorando del programa Análisis de Problemas Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es magíster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica y se licenció en ciencias políticas por la Universidad de Costa Rica. Entonces, le cedemos la palabra al magíster Solano. Badilla Solano. Muchas gracias, estimado Edward. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta fabulosa oportunidad para debatir, reflexionar sobre uno de los temas más importantes desde el punto de vista geopolítico global. Voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento. ¿Podrían confirmarme que pueden ver mi pantalla, sí? Sí, se mira. Muchísimas gracias. Quise titular mi presentación del día de hoy Situación de la niñez y la adolescencia en el conflicto ruso-ucraniano, protección y seguridad social ante los desafíos geopolíticos globales.
Esta presentación la dividí en 4 puntos. En un primer momento veremos el contexto de la crisis, que para mí es una secuencia de crisis. El conflicto ruso-ucraniano se inserta dentro de una serie de crisis desde el 2008 hasta la actualidad. Veremos algunos de los impactos sobre la Unión Europea, así como algunos impactos sobre la región latinoamericana. Veremos las consecuencias que ha tenido el conflicto sobre nuestro país y finalmente trataré de reflexionar acerca de los posibles impactos sobre la niñez y adolescencia en nuestro país. Cuando hablamos del conflicto ruso-ucraniano, mi tesis, la tesis que les quiero presentar, es que realmente estamos hablando de una secuencia de crisis. En el año 2008 tuvimos la crisis producto de la burbuja inmobiliaria de las famosas hipotecas subprime. En el 2017 vivimos las tensiones entre Estados Unidos, Europa y China. Además, en el 2016 tuvimos la salida de Inglaterra de la Unión Europea, conocida como el Brexit. En el año 2019 tuvimos el inicio de la primera gran pandemia del siglo XXI, la pandemia por el COVID-19, y en el año 2022 tuvimos el estallido del conflicto ruso-ucraniano en febrero del 2022. En el año 2023 tuvimos la crisis financiera de Silicon Valley Bank, que desató pánico en los mercados internacionales, y el conflicto ruso-ucraniano, que se ha extendido prácticamente casi hacia 2 años, el cual se inserta dentro de la región centroamericana en el contexto de las crisis regionales, pero muy particularmente en las crisis regionales, tanto en Venezuela, en Haití o en Nicaragua. Entonces, como punto de partida, quiero proponerles que en realidad el conflicto ruso-ucraniano forma un escaño más, un pedestal más en medio de una secuencia de crisis que hemos vivido desde el 2008 hasta la actualidad. A grandes rasgos podemos ver que algunos de los impactos que ha tenido el conflicto ruso-ucraniano sobre la región, sobre la Unión Europea, han sido, bueno, un fortalecimiento de la OTAN, particularmente con la adhesión de nuevos países a la OTAN. Estamos hablando en este caso de la adhesión de Finlandia, que como pueden ver en el mapa a la derecha comparte una frontera muy larga con Rusia. Lo mismo pasa con el caso sueco y el caso ucraniano, quienes han buscado ante el temor de una posible embestida ucraniana contra los países del Báltico, han optado por alinearse con la OTAN y eso significa una carrera armamentística en el Báltico. Vemos además un debilitamiento de Bielorrusia. Recordemos que mucho de los puntos de partida de la encrucijada, de la incursión rusa partió desde Bielorrusia. También recordemos que 1/3 de las exportaciones rusas pasan por el mar Báltico, lo que le da una enorme importancia geopolítica. Y se ha venido hablando en algunos espacios académicos de neoimperialismo, una especie de neoimperialismo de Putin. Lo vemos visible en este caso tratando de anexionarse a algunos de los territorios ucranianos y lo vemos actualmente con el caso bielorruso. Y nuevamente se empieza a hablar de del regreso de una guerra fría, particularmente producto del rearme nuclear y del más reciente acercamiento ruso-norcoreano. Esto ha provocado entonces que haya un apoyo balístico de parte de los Estados Unidos y Alemania para Ucrania y por otro lado, ya no por el lado militar, sino por el lado económico, un fortalecimiento de los BRICS. Vemos, por ejemplo, que para aquellos que no saben qué son los BRICS, es esta alianza económica política encabezada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recordemos que los BRICS representan el 47% de la población mundial y un cuarto, pero un 25% de la economía mundial y un 16% del comercio mundial. Esencialmente, los BRICS lo que intentan es un proceso de desdolarización de la economía mundial y de la diversificación del sistema financiero. Se ha hablado un poco de la incorporación de Argentina a los BRICS, encabezada un poco por la altísima influencia del presidente brasileño Lula da Silva, para que Argentina se incorpore a los BRICS. En América Latina, pues todo el conflicto ruso-ucraniano ha tenido múltiples impactos. Algunos de ellos son que el aumento de los precios internacionales de commodities como el gas y el petróleo, que impacta negativamente a países altamente dependientes como Uruguay y la región centroamericana, Costa Rica incluida. Hay una sostenida alza en el precio de los combustibles, lo cual eleva los costes de transporte, pero además encarece el costo de la vida.
hay una interrupción de cadenas logísticas porque hay que buscar otras rutas de paso, probablemente más largas y más costosas, y todas las condiciones anteriormente mencionadas provocan presiones inflacionarias sobre los distintos estados latinoamericanos. No obstante, esta elevación de los precios de estos commodities puede representar una ventaja comparativa para países petroleros como latinoamericanos, como el caso de México, Colombia o Venezuela. Rusia y Ucrania tienen una enorme importancia en el mercado de los cereales y por tanto en la industria alimenticia. Se estima que Rusia y Ucrania exportan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. La guerra, claramente, por lo que vemos, afecta no solamente las cadenas de suministro, sino también las cadenas de suministros de alimentos. Y recordemos que el 40% de los fertilizantes, de las exportaciones de fertilizantes rusos, tiene como destino América Latina, siendo su principal país de destino Brasil. Las condiciones anteriores, o sea, el aumento, vamos a ver, la disminución de la cantidad de alimentos disponibles, el encarecimiento de los costos de transporte y de commodities como el petróleo y lo demás, aumenta la seguridad alimentaria y genera mayores presiones sobre los sectores más vulnerables, como los sectores más empobrecidos de la región, y hay una disminución de los cereales en la cadena de suministros globales, y recordemos que la región latinoamericana y Costa Rica incluida, tiene una enorme dependencia de la importación de alimentos para satisfacer las necesidades nacionales. Otros de los impactos sobre la región latinoamericana tienen que ver con los aliados estratégicos en la región. Recordemos que Rusia tiene como aliados estratégicos y militares en la región latinoamericana a Venezuela, a nuestro vecino del norte, Nicaragua y a Cuba. Y como aliados económicos a Brasil, que forma parte de los BRICS, al Uruguay, a Nicaragua, Argentina y Bolivia. Esto en gran parte, por ejemplo, en el caso argentino, se debe a lo que se conoció durante la pandemia por el COVID-19, a la diplomacia de las vacunas. Recordemos que un gran lote de la vacuna Sputnik fue recibida por Argentina gracias a la diplomacia de las vacunas. Recordemos también que Rusia actualmente es un proveedor de armas en América Latina con especial importancia para Brasil, Argentina y México. Las condiciones anteriores, además, se insertan en condiciones de mucha hambre y pobreza en la región. Disculpen. Em, recordemos que la prevalencia de subalimentación en la región latinoamericana es del 7,1, que hay una inseguridad alimentaria especialmente fuerte en Haití, Granada, Santa Lucía, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con los cuales además presentan altísimo nivel de subnutrición. Nicaragua importa además el 77% de su trigo desde Rusia y el 82% de sus cereales son importados, lo que representa entonces un impacto negativo muy severo para nuestro vecino del norte y provoca enormes condiciones de inseguridad alimentaria. Y se estima que casi 90 millones de personas están en riesgo por seguridad alimentaria. Esto también revela que en la región latinoamericana hay un poco comercio interregional de alimentos y que Centroamérica es una de las regiones altamente vulnerables ante el cambio climático. Lo estamos viendo en este momento. Los efectos del Niño han provocado prácticamente una sequía que afecta al 50% del territorio costarricense y se espera que el efecto del Niño en Costa Rica provoque una disminución de hasta el 60% del agua en nuestra región. En Centroamérica es particularmente el cambio climático por el efecto del Niño, especialmente en la región pacífica, lo que viene a sumarse entonces a estas condiciones adversas y provoca mm, mayor desprotección alimentaria y una mayor presión migratoria. El hambre y la región, continuando con el hambre y la pobreza en la región, lo que vemos es que hay una alta dependencia de las importaciones de fertilizantes. 88% de los fertilizantes de la región latinoamericana provienen de Rusia. Costa Rica importa el 60% de sus fertilizantes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, tres de los países que están inmersos en medio del conflicto, que hay 90 millones de personas con problemas de seguridad alimentaria y que un aumento del 1% apenas significaría prácticamente un aumento en números absolutos de 8 millones de personas adicionales con problemas de seguridad alimentaria.
Como pueden ver en este gráfico, aquí les presento el índice mundial de los precios de los alimentos. Conforme está ya el conflicto en el año 2022, el índice mundial de los precios alcanza el máximo histórico, es decir, el precio más elevado que ha tenido, al menos en las últimas 2 décadas, lo que impacta más severamente a los grupos más vulnerables. Además, el impacto inflacionario ha sido muy visible, particularmente en la región latinoamericana, y Costa Rica no está exento de ello. Nos enfrentamos entonces a un conflicto entre políticas fiscales necesarias de promoción y de reactivación económica versus políticas monetarias. Vemos que el promedio regional al 2021 era de casi el 10%, al 2011, al 2022 con el estallido del conflicto este creció hasta el 11,2%. Hubo un decrecimiento en la economía regional de casi 4 puntos porcentuales en apenas un año, del 2021 al 2022. Y no podemos perder de vista la importancia de los componentes de los alimentos, los transportes, la vivienda y electricidad en el índice de los precios del consumidor, porque este constituye el traspaso del choque externo de la oferta a la inflación general interna. En otras palabras, estamos viviendo una serie de cadenas de conflictos, de momentos críticos que se encadenan el uno con el otro y provocan un traslado de este choque externo producto del conflicto sobre la calidad de vida de nuestra región, y Costa Rica no está exento de ello. Vemos en este momento además unas grandes salidas de capital, escape de activos hacia activos más seguros ante el escenario de incertidumbre. Hay un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y se ha venido hablando de una próxima crisis financiera global. Han habido varios escenarios, varias alertas a lo largo del año 22 y de este año. Hay un choque inflacionario, y el canal comercial ha sido la principal vía de transmisión. Lo vimos a través de los fertilizantes, la exportación de cereales y trigo y el aumento de commodities como el gas y el petróleo. Vemos además condiciones financieras menos favorables, lo que provoca una presión sobre las tasas de interés, el tipo de cambio y además sobre la prima por riesgos más elevadas para mercados emergentes como el costarricense. Y un dato muy interesante es que a veces consideramos que el conflicto está lejano desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, Costa Rica importa gran parte de su hierro y su acero de Ucrania, y esto impacta negativamente al sector construcción en Costa Rica. Los indicadores nacionales revelan que es un mal momento para la compra de casas y para el sector en construcción en general. Entonces, si quisiéramos modelar la vía de impacto, la vía de transmisión del conflicto ruso-ucraniano en nuestro país, pues podríamos pensar en 4 grandes componentes. Primero, el componente energético. Nosotros somos muy vulnerables debido al choque externo que provoca el alza en commodities como el gas y el petróleo, los cuales importamos. Luego lo vemos a través del sector transporte, que está afectado a su vez por el petróleo, los aumentos del gas y el petróleo, o sea, por el componente energético. Lo que ha provocado es un aumento del 70% en los costes del transporte marítimo. En Estados Unidos el transporte terrestre, digamos, se encareció entre un 40 y un 60%, y además una congestión portuaria que, que provocó una reducción en la movilización de bienes y servicios, de mercancías entre el 12 y el 15%. Por otra parte, la energía y el transporte impactan negativamente al sector alimenticio, a los alimentos, lo que provoca, por ejemplo, que en el caso costarricense haya un aumento de los precios regionales cercanos al 20% del arroz, las papas y la caña de azúcar del 20%, y mientras que el maíz amarillo y el café tuvieron un aumento hasta el 40%. Por otra parte, y relacionado con el tema de los alimentos, el componente de los fertilizantes impacta negativamente a Costa Rica, porque como mencionaba anteriormente, el 60% de los fertilizantes utilizados en nuestro país son provenientes de estos 3 países: Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Lo que quisiera que se llevaran de este modelo es que la vía de contagio ha sido a través de estos 4 grandes componentes: el componente energético, el sector transportes, el sector alimenticio y los fertilizantes. Algunas de las consecuencias en Costa Rica fue, bueno, un aumento de la inflación. Como saben, el aumento generalizado de los precios disminuye nuestra capacidad adquisitiva. En agosto del 2022, la inflación alcanzó casi el 10%. A febrero del 2023 había tenido una disminución del 4%. Este aumento inflacionario viene a agravar la gravísima situación fiscal, que es una tendencia regional, y además vemos una pérdida de bienestar en los índices de precios del consumidor por las razones que les mencionaba anteriormente. Hay un aumento de los componentes
de transporte, alimentos, fertilizantes y costos energéticos, lo cual ha tenido un potencial impacto en el sector turístico porque es más caro venir a Costa Rica ahora, y también un potencial impacto sobre el sector construcción debido al encarecimiento de materias primas como el acero y el hierro, que como les mencionaba, son mayoritariamente importados de Ucrania. Bueno, ¿cuáles entonces han sido algunos de los impactos sobre Costa Rica? Bueno, a un aumento del costo de la vida debido a la inflación, viene a sumarse a la grave situación fiscal y hay un impacto negativo sobre las pensiones de capitalización individual debido a las variaciones en las bolsas que hacen inversiones en las bolsas internacionales, y además viene a sumarse a las crisis regionales migratorias, como por ejemplo la crisis migratoria regional de Venezuela y Haití. Y además viene a sumarse al escenario de recuperación de la economía post-COVID. Sobre el último punto, quisiera mencionar entonces sobre el tema migratorio, que esto ha provocado en Costa Rica que debido a las manifestaciones negativas del conflicto ruso-ucraniano sobre las crisis regionales, particularmente sobre el conflicto venezolano y haitiano, Costa Rica ha tenido que crear nuevos instrumentos de protección de seguridad social. Uno de ellos es la creación de un campo de refugiados permanente en la zona norte de nuestro país a través de un convenio con la ACNUR y la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, también hemos visto numerosas manifestaciones en los últimos 2 años o protestas sociales producto de la pandemia, el costo de la vida, la migración y un elevado aumento en la criminalidad y la violencia en nuestro país. Vemos además que Costa Rica se ha tratado de cerrar fronteras en el sur y en el norte de Costa Rica, digamos, producto de la enorme presión migratoria en este momento, y hay un deterioro, un sostenido deterioro de la relación entre el Estado y la seguridad social debido a la crisis fiscal, el escenario de recuperación post-COVID y al impacto negativo del conflicto ruso-ucraniano debido a las condiciones que presenté anteriormente. No me voy a detener en este punto y quisiera más bien hablar un poco sobre cuál ha sido entonces el impacto que ha tenido el conflicto ruso-ucraniano sobre la niñez y la adolescencia. Veamos, la niñez y la adolescencia en Costa Rica tiene derecho a la vida familiar y a percibir alimentos. Sin embargo, como vimos, una de las principales consecuencias del conflicto ruso-ucraniano es una disminución de la cantidad de cereales a nivel mundial y un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, del cual Costa Rica no está exento. Por lo tanto, hay una afectación directa hacia la niñez y a la adolescencia porque los hogares tienen menos recursos o tienen que pagar más para poder acceder a alimentos de primera necesidad. Vemos además que hay una violación al derecho a una vida plena, armónica y en familia, en la cual, digamos, incluye no solamente a la niñez y adolescencia costarricense, sino a los niños y adolescentes que están en medio del conflicto, particularmente en Rusia, en la zona de Senití en conflicto, en Bielorrusia y en el caso también ucraniano. Vemos además una violación al libre tránsito. Muchas de las personas que se encuentran en tránsito desde Venezuela hasta los Estados Unidos vienen acompañados por sus niños y adolescentes, y estas personas no tienen la libertad de moverse libremente y tienen que ser atendidas en campos de refugiados. Recordemos además que la niñez y la adolescencia tienen en Costa Rica derecho a la protección estatal. No obstante, estamos en un momento en el cual, digamos, los CENSINAIS y algunos sistemas de cuidados en nuestra región y en Costa Rica también están siendo debilitados. Nuestra niñez y adolescencia tiene cada vez menos recursos para poder acceder a alimentación, incluso en escuelas y colegios o en CENSINAIS. Vemos además que hay una afectación del derecho a vivir en libertad. En las zonas de conflicto hay una afectación directa sobre ella y claramente a un ambiente sano y seguro. Sumado a lo anterior, hay una afectación también del derecho a la salud integral, no solamente aquí en Costa Rica, debido al impacto negativo que tiene el conflicto sobre los principales indicadores macroeconómicos de Costa Rica, como el empleo, la productividad, el empleo, la productividad y las contribuciones a la seguridad social. Vemos además entonces que mientras se debilita la seguridad social entonces tiene menos recursos para dotar de atención a las poblaciones que tienen cobertura por cuenta del Estado. En este caso, la niñez y la adolescencia tiene protección eh, por la seguridad social costarricense, lo que incluye a los niños hijos de personas migrantes y a las madres que se encuentran embarazadas.
también tienen protección a la seguridad social, y esto ha llevado al Estado costarricense a tener que crear nuevos instrumentos de seguridad social, como el que mencionaba anteriormente, como el campo de refugiados en la zona norte, que mientras estén en territorio costarricense son sujetos de derecho y protección social por el Estado costarricense. Y el punto anterior va de la mano con el derecho a la vida, porque nada hacemos si no le podemos dar derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la atención y promoción de la salud, y sobre todo a la protección estatal, en un escenario en el cual los principales indicadores de Costa Rica muestran un enorme deterioro. Quisiera, antes de cerrar, decir que tal vez la región latinoamericana puede dar algunas lecciones ante los conflictos geopolíticos actuales. Uno de ellos tiene que ver con el desarme. Costa Rica desde hace casi 60 años no tiene ejército, igual que Panamá. Nosotros hemos logrado la no proliferación de arsenales nucleares. Sin embargo, vemos que tanto Rusia como Norcorea y otros países del mundo están hablando nuevamente de un conflicto nuclear. Recordemos que el Tratado de Tlatelolco del 67 estableció a la región latinoamericana como una zona libre de armas nucleares, junto con el Tratado de No Proliferación Nuclear del 68, y también podemos hablar de tratados sobre la provisión de armas nucleares del 2017. La región latinoamericana, por su parte, ha recurrido al multilateralismo y los regímenes internacionales como una estrategia para moderar a los estados poderosos. Y recordemos que un orden basado en normas no es una cuestión superflua o de lujo, sino una cuestión existencial, y esto adquiere todo el sentido en medio del conflicto ruso-ucraniano, el cual ya casi cumple 2 años y el cual ha provocado un fortalecimiento de la OTAN a través de la incorporación de nuevos estados ante el temor de la amenaza nuclear que representa nuevamente la relación de Putin con Kim Jong. Muchísimas gracias por su tiempo. Pueden seguir mis trabajos a través de las redes sociales académicas ResearchGate o academia.edu con el mote Andrei Badilla con J, o pueden escribirme al correo electrónico abadillas@unet.cr. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos la presentación del magíster Badilla Solano. Les recordamos que este evento se realiza en el contexto del Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre. Bueno, le toca el turno a la magíster Karen Carranza Cambronero. La magíster Carranza Cambronero es asesora legal de la Rectoría de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Es profesora de trabajos finales de graduación en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, coordinadora del Instituto de Investigaciones para la Paz de esta misma universidad y doctoranda del Instituto Centroamericano de Administración Pública en el programa Gestión Pública y Ciencias Empresariales. Además, posee un máster en Derechos Humanos en la especialidad de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, también de la Universidad a Distancia. Entonces, le cedemos la palabra a la magíster Carranza. Buenas tardes. Edward Ortiz Pineda has started screen sharing. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, yo la escucho muy bien. Buenas tardes. Mi parte de la exposición, tal vez la podemos poner en presentación, muchas gracias, Eduardo, es presentar lo que son las cifras en vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en el conflicto ruso-ucraniano. Esta es una investigación que se realiza desde el plan piloto del Instituto de Investigación para la Paz en Costa Rica de la UNED. Esta es la segunda entrega, de hecho, del análisis de este conflicto, y se brinda en el marco del Día Internacional de la Paz. La siguiente, por favor. Si ustedes ven, don Marco nos hizo un gran análisis a nivel mundial y de la parte de la historia de cómo es la guerra que actualmente estamos conversando. Sin embargo, este mapa nos indica que estamos ante un mundo en guerra. ¿Por qué un mundo en guerra? Si ustedes ven, los datos son del 28 de abril de este año y nos dicen que tenemos un tipo de enfrentamiento armado, el proyecto de localización y datos de conflictos ACLED, que por sus siglas en inglés se llama así, registró 54 eventos que fueron clasificados como enfrentamientos armados entre fuerzas militares
y grupos rebeldes en los diferentes territorios. Mientras tanto, en Ucrania y Sudán, dos de los países del mundo inmersos en conflictos de mayor escala en la actualidad, las batallas reportadas son de fuerzas militares entre sí. Y si ustedes ven, don Marco también nos dijo que Rusia es el país más grande que puede haber en nuestro planeta. Y ustedes van a ver que la parte de la izquierda superior, eso es lo que corresponde al territorio ruso. La siguiente, por favor. Además de que estamos en guerra, tenemos un montón de crisis humanitarias y estos son solo en el año 2023. A inicios de este año, el Foro Económico Mundial estableció que más de 100 millones de personas huyen hoy de conflictos y catástrofes y se prevé que 340 millones necesitarán ayuda humanitaria durante este año. Todo lo anterior se resume en uno de los títulos de los mapas, ¿verdad? Estamos ante un mundo en guerra, en una crisis humanitaria fuerte, en el que las personas menores de edad sufren las consecuencias y secuelas de las acciones militares en todos los ámbitos de la vida. El punto detonante del conflicto armado ruso-ucraniano inicia el 22 de febrero del 2022, ¿verdad? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó bombardear e invadir Ucrania en lo que suponía la primera gran agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, para que tengan una idea de lo que corresponde a este conflicto. Estamos hablando de un conflicto armado con una duración de 1 año y 9 meses, pero si escucharon a don Marco con detenimiento, la población en niñez y adolescencia en Ucrania lleva más o menos 8 años en este tipo de conflictos. Estamos diciendo que tal vez un niño de 8 años, cuando inició en Donbass en el 2014, actualmente tiene 16 años y prácticamente su infancia y su adolescencia se desarrolló en un conflicto armado. Es un conflicto visible, pero a la vez invisible. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Todas las personas conocemos la existencia de este conflicto y sus repercusiones económicas y tal vez sociales en cada uno de nuestros países, pero ya no tiene por parte de la prensa internacional y la prensa nacional la misma relevancia que al inicio. Si ustedes recuerdan, prácticamente en cada noticiero teníamos como las noticias, una sección hablando de lo que estaba sucediendo día a día. Pues lo mismo sucede en este momento en Ucrania, sin embargo ya no está siendo cubierto por las noticias. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la prensa internacional? Porque son los datos que tenemos. Lamentablemente, como decía don Marco en su exposición, no contamos con los datos reales, sino con los que se pueden captar en ciertos momentos. Entonces, en mayo de 2022, el Euronews reportó que los desplazamientos masivos habían dejado a los niños expuestos a la trata de personas y a la explotación sexual, mientras que el propio conflicto pone a millones en riesgos también de ser mutilados o algo peor por el tipo de armamento que se está utilizando en este momento. El New York Times en mayo de 2022 expresó que los niños, niñas y adolescentes rusos y ucranianos que se encontraban fuera de sus países tuvieron un aumento en los casos de acoso escolar debido a su país de procedencia. Aumentaron en estos menores de edad el tipo de acoso escolar, aunque no estuvieran en su país, seguían sufriendo las repercusiones de la guerra. El F comunica en julio de este año, dice que solo las escuelas que pueden proporcionar al menos refugios antiaéreos básicos pueden seguir dando clases presenciales. Esto significa un porcentaje de un 75% de las escuelas que aún continúan en pie pueden brindar estas clases. La siguiente, por favor. Más de 7 millones de niños ucranianos corren grave peligro de sufrir daños físicos graves, trastornos emocionales y desplazamientos. Estamos hablando también de cifras incompletas porque no podemos recopilar los datos en las zonas ocupadas por las fuerzas rusas. Sin embargo, acá ustedes van a ver 5 instituciones o organismos internacionales que están haciendo observación del conflicto en sitio. Dentro de ellas establece que en este momento los niños, niñas y adolescentes en Ucrania están
no acompañadas, que significa que no están con sus familias, sufren violencia, abuso y explotación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la UNICEF han pedido a todos los países limítrofes que aseguren la identificación y registro inmediato de todos los niños y niñas no acompañados o que estén separados de sus familias cuando huían de Ucrania, tras darle acceso a su territorio. ¿Por qué? Porque resulta que es una oportunidad para realizar lo que son las adopciones ilegales. Estas adopciones o otras soluciones permanentes se desaconsejan durante o inmediatamente después de una emergencia o conflicto armado. Es necesario poner en práctica mecanismos para localizar a la familia de estos niños, niñas y adolescentes y proceder a reunirlos con su núcleo familiar. Muchos de ellos han huido del conflicto y se encuentran actualmente en países limítrofes con Ucrania en una situación de separación de sus familias. La UNICEF dice que toda una generación de niños y niñas vive en un contexto de violencia, miedo, pérdida y tragedias. No hay ningún aspecto de la vida de ellos que no haya sido afectado por el conflicto. Además, cabe hablar de niñas y niños asesinados, heridos, obligados a huir de sus casas, privados o privadas de una educación esencial y despojados y despojadas de los beneficios de un entorno seguro y protegido que necesita la niñez y la adolescencia. Siguen siendo víctimas fatales o han resultado heridos y están profundamente traumatizados por la guerra, que ha provocado desplazamientos a una escala y a un ritmo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles de las que los niños y niñas dependen siguen siendo blanco de ataques. Crisis económica, como lo estableció Andrei, hubo una disminución significativa en los ingresos y esto lleva, ¿verdad?, un desgaste devastador para el bienestar de los niños y las niñas. La UNICEF indica que el 80% de los encuestados en Ucrania han detectado una situación económica desfavorable. Esto es especialmente crítica para los 5.9 millones de personas que actualmente se encuentran desplazados dentro de la misma Ucrania. La guerra ha perturbado la educación. Más de 5 millones de niños y niñas los ha privado de la sensación de estructura, seguridad, normalidad y esperanza que brindan las aulas. Pero además recordemos una cosa. Si nosotros como adultos en un estado de paz como Costa Rica estábamos con un temor, miedo, inseguridad ante lo que significaba el COVID-19, todas estas personas, especialmente los niños y las niñas, tuvieron que seguir enfrentando las secuelas del COVID-19 en un estado de guerra. La siguiente, por favor. Estos son los datos que se han dado en relación a lo que son los niños. 525 muertes de niños y niñas fallecidas. Esto hay una situación en donde hubo una cifra que ni siquiera se pudo determinar qué sexo tenían los niños del estado en que fueron maltratados. A la vez, 1047 heridos en 289 ciudades, pueblos y aldeas de toda Ucrania. El 87% de las víctimas fueron causadas por armas explosivas y 7 millones de niños y niñas ucranianos corren grave peligro día a día. La siguiente, por favor. La separación de las familias, que ya hablamos sobre las adopciones, pero además hay otra cifra muy importante, que es que 92,000 niños y niñas, y la mitad de ellos tenían una discapacidad, están en el sistema de protección en Ucrania y no sabemos cuáles son sus condiciones. La siguiente. Vamos a hablar también sobre lo que es la educación. Resulta que se dan los ataques en las escuelas y en los últimos años se han producido al menos 118 ataques contra edificios escolares. ¿Quiénes habitan los edificios escolares? Niños, niñas y adolescentes. Más allá de las graves secuelas y del aprendizaje que pueda tener el cierre de una escuela, hay que pensar también que esta escuela es un punto de unión dentro de la comunidad y como entorno pacífico y seguro para estos niños, niñas y adolescentes. El no poder seguir con una educación quita a muchos de ellos y ellas la posibilidad de soñar con un futuro y de cumplir sus expectativas en la vida. Aunque los sótanos
han sido reacondicionados, ofrecen protección suficiente en zonas lejos de Rusia. La mayoría de los colegios en zonas del frente y junto a la frontera rusa no se prevé que abran sus puertas, pero esto va a tener una consecuencia, ¿verdad? Dentro del 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes. Asisten también por clases en internet utilizando lo que es la educación a distancia. Pero además se ha determinado, según el Ministerio de Educación ucraniano, que 200,000 estudiantes, así como 80,000 profesores y profesoras, no tienen los dispositivos necesarios. Las pérdidas del aprendizaje de los menores ucranianos, incluidos los de territorios ocupantes, son preocupantes. Se realizan clases de refuerzo y tutorías por internet, pero el sistema ya está infradotado de manera crítica, expresa la UNICEF. La siguiente, por favor. En el campo de la salud, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 5 personas en zonas de conflicto va a sufrir algún tipo de trastorno mental ocasionado por la guerra. En las personas menores de edad generan sentimientos de amenaza, angustia y captan lo sufrido por los padres y las madres. El sentimiento de abandonar el hogar, su ciudad, sus amistades, familiares, inclusive mascotas, para huir de un conflicto son recurrentes en los niños y niñas que sufren este conflicto armado. Entre ellos los millones de menores de edad que tuvieron que huir para salvar sus vidas. Denise Brown, de la ONU, expresó su profunda preocupación por las informaciones de traslados forzosos de niños ucranianos a Rusia e indicó que sigue de cerca la evolución de estos casos. Esto va a generar, indica doña Denise, un impacto devastador en la salud mental y el bienestar de los niños. Detalla que calcula que más o menos 1,5 millones de niños y niñas corren el riesgo de sufrir depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y otros problemas mentales con posibles efectos y consecuencias a largo plazo, si no es que sea de por vida. Se calcula también que los bombardeos y los ataques aéreos han dañado o destruido a más de 800 centros de salud. Estos ataques están matando y causando heridas graves a los pacientes, entre ellos niños y niñas, al personal médico, y están limitando el acceso a los servicios de salud por parte de la población ucraniana. En todo el país hay niños y niñas que sufren esta falta de acceso a la salud porque no están recibiendo sus vacunas vitales que los protegen de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y otras enfermedades potencialmente mortales. Las consecuencias en salud mental no las podemos evaluar, sin embargo, es un dato preocupante. Recordemos que desde el 2014 estos niños, niñas y adolescentes están en un conflicto armado donde la violencia es día a día. La siguiente, por favor. Las consecuencias en términos de género tampoco son favorecedoras. No se reportan diferencias, ¿verdad?, entre niños y niñas en número de asesinatos, pero se ha comprobado que las niñas experimentan mayor acoso, abuso y violencia sexual debido al conflicto en Ucrania. Tenemos problemas con pobreza y seguridad alimentaria, como lo indicó Andrei, por la marginación de la economía en general y el acceso humanitario limitado, más los efectos del COVID-19 que todavía golpean nuestras naciones. La siguiente, por favor. Antes de la invasión rusa, había 105,000 niños en orfanatos, o sea, la cantidad más elevada en Europa después de Rusia. Estas guerras o estos huérfanos, no sabemos, fueron miles, fueron trasladados por la fuerza rusa a otros territorios ocupados. El Parlamento ruso en su momento modificó la legislación para darle la nacionalidad rusa a los niños ucranianos. Centenares de niños fueron adoptados ilegalmente. En síntesis, la niñez y la adolescencia ucraniana se encuentran en condición de vulnerabilidad. Lo anterior ha afectado todas las áreas de la vida de la persona menor de edad. Sin embargo, las secuelas las van a cargar por el resto de sus vidas. A la vez,
borrar o superar un conflicto armado en personas tan pequeñas es un reto gigantesco para la humanidad. La academia es la primera en ser llamada a continuar conversando las temáticas que afectan la niñez y a la adolescencia, tanto nacional como internacional. Por lo anterior, este espacio, desde el OVINA, una participación de las diferentes universidades públicas, es relevante y pertinente, por lo que es importante continuar con el análisis y el estudio de este conflicto. Les agradezco el espacio. Agradecemos la participación de la magíster Karen Carranza. Y para concluir, tenemos la presentación del invitado especial, don Robert Bacon, que es profesor de la Facultad de Criminología de la Universidad de Utica en Nueva York y especializado en el área de financiamiento ilícito y su relación con la seguridad nacional. Es también militar infantero de carrera de ejército de los Estados Unidos y veterano de guerra. Miembro de misión de asesoría y capacitación para entidades policiales y de seguridad nacional del gobierno de Kiev en Ucrania, enfocado en desarrollar análisis de legitimación de activos y corrupción. Analista de inteligencia de financiamiento ilícito y terrorismo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y también investigador y analista de legitimación de capitales para la Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos. Bienvenido, don Robert Bacon, y le cedo la palabra. Buenas tardes, es un gusto estar en este foro, especialmente con todos mis colegas aquí y poder interactuar. Sí quiero llamar la atención que el conocimiento es indispensable para mejorar el futuro. Necesitamos buen entendimiento de los problemas que nos aquejan, porque si no, y teniendo un historiador acá, la historia inmediata nos puede sorprender. Así que me encanta estar aquí y voy a hablar yo desde dos dimensiones completamente opuestas. Voy a hablar como militar desde un punto de vista analítico el problema de la infancia y la adolescencia que vive en Ucrania y sus alrededores, y después desde la dimensión humana como observador de primer butaca de la tragedia y lo abominable y nefasto que es la guerra. Sí quiero comentarle a don Marco que cuando estuve viajando a los teatros de guerra, dos libros me acompañaban. Uno era El Príncipe de Maquiavelo y el otro era La Antología Mayor. Dos polos, ¿verdad? Y de Bravo es de las personas que más han influenciado mi vida y su visión que me hizo mucha impresión que usted lo citara hoy. Entonces voy a retomar eso porque se acopla muy bien a lo que voy a participar hoy. Sí voy a tomar unas notas que considero desde el punto de vista teórico que es esencial. Y esto lo hago como una persona que ha visto el combate frente a frente. Y es algo que dijo don Marco, que todo este problema que estamos viviendo es un fallo de la democracia. Y efectivamente, es un fallo de nuestros sistemas, un fallo de atención de la gente, es un fallo de la civilidad, de las poblaciones, no solo ucranianas y rusas, sino de todas las potencias y todos los países, de poner atención a un fenómeno tan terrible que nos ha acompañado, como dice don Marco, desde el inicio, como una especie que pulula en esto. Así que es muy serio. También la guerra es algo muy complejo, muy complejo. Y es muy importante estudiarlo con tranquilidad. Así que me encantó la introducción, don Marco, que usted hizo. Después me encantó mucho como nuestro compañero Andrei comenzó a hablar del contexto, ¿verdad? Yo vengo del campo de la inteligencia y ver el contexto, cómo se va generando esto. Y
Y después Karen comienza a hablarnos de que, y nos enseña un mapa aterrador, un mundo en guerra. Pues esto me acuerda a generales allá hace 1000 años, ¿verdad? Donde nos enseñaron el concepto de la aldea global de Marshall McLuhan, ¿verdad? Y es en efecto, vivimos, ¿verdad? Eso fue en el 68 que él publicó eso allá en Canadá. Vivimos en una aldea global y como Andrei nos dijo, cosas que pasan allá, una guerra nos está afectando acá. Después hay unas cosas interesantísimas. Don Andrei y después Karen comenzaron a hablar de categorías y como analista, Andrei habla de 8 categorías de impacto sobre la niñez y la adolescencia y Karen nos reforzó con información de la UNICEF, si no me equivoco. Los datos son de la UNICEF. En fin, esto ha sido importantísimo, ¿verdad? Así que voy a hablar de los aspectos de la vida y de cómo la guerra toca la vida, ¿verdad? Como decía Karen. Esto me parece un marco extraordinario de conversación. El único lugar donde tengo un poco de diferencia es con respecto a la información. Como alguien que viene del campo de la investigación de inteligencia y seguridad nacional, sí puedo afirmar que en las fuentes abiertas, término técnico, existe suficiente información para evaluar qué está pasando, para entender. Lo que pasa es que hay diferentes niveles, ¿verdad? Está toda la información predigerida como CNN, Fox, La Nación o quizás Teletica, lo que sea, que es predigerido, pero en todo esto, y esto puedo dar fe, hay información que se aproxima mucho, hay investigaciones de sociólogos, expertos de la guerra, de inteligencia, que sí están produciendo en fuentes abiertas mucha información que tiene alto nivel de certeza. Lo que pasa es que es difícil de encontrar. Claro, está inmerso, como dijo Marco, en un mundo de propaganda. Terrible, terrible. Así que para la mayoría de la gente es difícil entender qué es lo que realmente está pasando. Todas las noticias a nivel popular están llenos de falacias y todo eso. En fin, una manipulación terrible. Voy a comenzar con la parte analítica y voy a compartir mi pantalla. Déjenme saber si se ve. ¿Se ve esta pantalla que tengo ahí como que muy gráfica, muy robot? Sí, se mire. Ok, muchas gracias. Vean. Aquí voy a hablar desde el punto de vista analítico, desde cómo lo ven en el mundo de la inteligencia, el mundo militar y de seguridad nacional, y ver cuáles son los efectos y poder tomar lo que dijo don Andrei o don Karen con todo esto. Bueno, aquí tenemos una representación geográfica en blanco de lo que es la geografía de Ucrania. Claro, es muy simbólico. Todo lo blanco es el territorio. En la parte en amarillo o crema es, digamos, un área de interés militar. Y lo que está en rojo, en esa encrucijada, esa mirada, es donde hay acción bélica. Okay, ahí es donde se enfrentan, ya sea directo o por medio de ataques indirectos. Ahora, cuando se está atacando, esta guerra tiene una peculiar, a estas alturas de nuestra historia, que estamos regresando a las horrorosas prácticas de la Segunda Guerra Mundial, donde se bombardeaban ciudades y se convertían en un terreno, en un teatro de operaciones a nivel táctico. Esto es terrible. Los rusos los han estado haciendo y ya los ucranianos también lo están haciendo, mandando drones, usando todo esto. El problema que hay con este tipo de acción bélica, que tiene el objetivo estratégico de desmoralizar primero a la población donde se está ejecutando la labor. Segundo, de entorpecer la logística de las operaciones militares. Ocurren en lugares donde vive quienes, gente como nosotros, civiles, niños, ancianos. La infraestructura hay de
todos los centros educativos. Es decir, en este centro rojo aquí tan drástico, tan melodramático, cuando hay conflicto ahí en un centro urbano o en un pueblito, ¿quiénes pagan las consecuencias la mayoría de las veces? Los civiles. Yo soy infantero, carne de cañón. Yo estoy entrenado para enfrentarme a otra infantería. ¿Dónde pelea uno? La mayoría del tiempo en el campo de batalla. Las operaciones urbanas son muy difíciles y el daño colateral es extremadamente alto. Ahora, la parte en crema, eso es donde no necesariamente se da el conflicto violento, es decir, ahí no están estallando las bombas, la artillería, no hay balaceras, tanques y todo eso comprometiendo su acción uno con otro. Pero en el campo ese color crema, que también es parte de una ciudad o las partes de alrededor de una ciudad, hay gente y hay movilización militar. Esa movilización militar implica un cambio a nivel social de costumbres, hábitos, ¿verdad? Usos. Ya hay miedo, ya hay militares, ya sean del lado de uno, del bando de uno o del bando extremo. Ya hay una condición sociológica de convivencia que cambia. Y después tenemos el resto del país que está en blanco, donde no necesariamente hay concentración de fuerzas militares o actividad militar que afecte el día, pero a manera inmediata, pero por supuesto hay efectos. Ahora, en Ucrania, se han visto que niños y adolescentes, y Karen, usted puede corregirme estos números, pero se puede estimar de una forma conservadora que aproximadamente 6 millones de niños, incluyendo adolescentes de menos de 18 años, han sido víctimas directas de esta guerra. Karen, usted corríjame, ¿ok? Es una cantidad enorme. Y don Marco nos dio la cantidad de personas en el país. Y don Marco, creo que son 45 millones de personas actualmente por ahí anda, ¿verdad? Sin contar los que han salido. Bueno, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es el porcentaje? 6 millones. Ahora, el problema de esto no es solo el sufrimiento actual, sino la pérdida de potencia, la potencialidad de un futuro de estos niños. ¿Cuántas oportunidades se les va a dificultar? Usted dijo, Karen, que las escuelas, servicio médico, tengo datos similares a los suyos, ¿verdad? Hay un montón de cosas que va a tener efectos históricos que van más allá del inmediato. Ahora, vámonos al lado derecho de la pantalla, ¿ok? Hay 3 tipos de efectos a nivel analítico, ¿verdad? Los primarios. Los primarios, ya esto es casi doctrina de inteligencia que utilizan casi todos los ejércitos, pero los primarios es la muerte, el desplazamiento, ¿verdad? La pérdida para aquellos que viven dentro de ese área color crema, ¿verdad? Dentro de Ucrania, los efectos primarios del conflicto armado, y los he visto, ¿verdad? Y he estado en Ucrania, sé cómo está la cosa ahí. Bueno, puedo estar equivocado. Pero los efectos primarios, primero, desplazamiento, muerte, desplazamiento, pérdida de toda la infraestructura de logística, es tremendo, ¿ok? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Verdad? Estas son cosas que tenemos como personas preocupadas por el bienestar de la población, personas que queremos controlar la guerra, poder racionalizar lo nefasto que es. Ok, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuáles son los terciarios? Los efectos primarios o secundarios se dan solo dentro de Ucrania o los países aledaños. Don Andrei nos está hablando de Latinoamérica. Si los precios aumentan, ¿verdad? La gente que tiene alto nivel, alto poder adquisitivo, sí ven igual. Pero ¿cuántos niños viven sin poder comer?
Yo he visto esto donde vivo yo, en el área de Sarapiquí. Hay gente que tiene problemas para comer y esta guerra, después de un momento tan terrible de pandemia, más cuestiones económicas terribles, le está quitando la comida a la gente. Ahí viene la aldea global, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Ahí viene lo terrible de todo. Entonces hay que comenzar a cuantificar los efectos primarios, secundarios, terciarios, y no solo así, sino ponerlos en un marco de espacio-tiempo. Y creo que Karen, usted estaba hablando, ok, esto se le está quitando oportunidades a los niños. Aquí yo estaba tomando notas de ustedes, ¿verdad? Cosas terribles, ¿verdad? Después de entender cuáles son los efectos, tenemos que tener la capacidad de medirlos. Y aquí tenemos la parte en negro a la derecha, la severidad. ¿Cuántos son catastróficos? ¿Cuántos son los efectos de alto nivel de daño o daños menores? Y ahí podemos hacer toda una gestión de riesgos, ¿verdad? Y crear diferentes categorías. Pero ¿dónde está esa información? ¿Ok? Yo sé que los analistas militares miden todo eso, por doctrina, por entrenamiento. Pero ¿dónde está el lado nuestro? Hay que contribuir y hay que levantar esa voz, ¿verdad? De ese nocturno sin patria que fue mencionado al inicio tan oportunamente. Hay que entender que la guerra es espantosa y que tiene efectos que son medidos por todos los bandos. Eso es lo que quería, mi primera dimensión de contribución. Cuando se va al combate, se mide todo esto. Se mide los efectos, daños colaterales, pero bueno, cuando estamos operando en ciudades, eso incrementa terriblemente el daño civil a la decencia y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Es terrible. Ahora, voy a pasar a la siguiente. Se puede ser muy analítico. Yo puedo ponerme con las supercomputadoras, ir a esos centros internacionales de inteligencia y hacer un montón, recopilar información y toda esa cuestión. Pero a veces nuestros políticos, sin eso que don Marco mencionó, sin ese fuero democrático de la gente vigilando las élites políticas, ¿quiénes son los que pagan? ¿Cuál es la tragedia humana? Porque para ellos es muy fácil hablar en términos de estadísticas y hacer todas las evaluaciones, como está aquí. Eso es muy bien, libros, datos y todo, pero la tragedia humana, ver esos niños. La guerra desafortunadamente ha sido una constante en nuestra historia. Hay que aprender a vivir con ella, desafortunadamente, y hay que comenzar a educar para la paz. Definitivamente, la educación es importantísima, importantísima. Y hay que entender la dimensión humana de la guerra. Yo lo que digo muchas veces en mis clases, ya sea a nivel académico o en conversación con una taza de café, la gente no entiende los horrores de la guerra. Cuando se sueltan las unidades de combate, es terrible, es traer el infierno sobre la faz de la tierra. El Pisuicas es un santo a la par de nosotros, ¿verdad? La dimensión humana se olvida. Y después está también la corrupción de toda la gente involucrada. Karen, usted habló de algo que me consta mucho en mi línea de trabajo, y es la adopción ilegal de niños, adoptar niños. Robar niños son un artículo, son una comodidad. Hay tráfico internacional de niños, y esto es una cosa que está ocurriendo. Y no es solo los rusos, hay gente en Ucrania, es decir, la mente criminal no tiene patria. La patria de mente criminal y corrupta, su geografía se determina por los flujos de capital. Pero son cosas terribles. La guerra abre oportunidades para la actividad ilícita. Además de que es ilícita, es horrible la guerra. Don Marco dijo que, citando a
Hemingway. Y creo que fue Hemingway, que la guerra es criminal, pues así es, y muchos criminales se suman. Pues estas fotos, cuando se ven y uno ve eso, y ve al chiquito llorar, o que se le tira una pierna a alguien, o lo ve a uno en uniforme con un arma y se asustan, ¿verdad? Porque uno es el que está entrando a su territorio, o viene corriendo para ponerse detrás de uno. Esas son cosas que mucha gente no conoce. Y ahí es parte del gran fallo de la democracia. Eh, y Karen, lo que usted habló, los datos son importantísimos. Si regreso a esto, los efectos primarios, secundarios, terciarios y nivel de severidad, y tomo estos 8 categorías, impactos sobre la niñez que mencionó don Ardey, el derecho a la vida en familia, alimentación, vida armónica, libertad de tránsito, ambiental, hasta la vida, ¿verdad? Esos son 8 categorías que yo sé se pueden trabajar y buscar cuáles son los efectos de todo esto y buscarle los números y cuál es el nivel de severidad y cuáles van a ser las consecuencias futuras para Rusia, para Ucrania, para las ciudades, los pueblos alrededor. En fin, es una cosa terrible. Así que yo bajo la inspiración de Jorge de Bravo, citado por don Marco, estoy tratando de poner esa dimensión humana porque la he visto esas cosas espantosas. Sí podemos analizar esto, pero hay que hacerlo. Yo creo que estoy aportando más poesía que datos, porque ustedes ya aportaron los datos, pero don Marco me cambió todo cuando comenzó a hablar. Yo soy militar y soy infantero, y, en fin, soy instructor de tácticas y toda esa cuestión, y es terrible. Hay que hacer algo. Y hay que leer la poesía de un Marco. ¿Y usted qué hace? Bueno, aquí estamos haciendo algo. Don Eduardo, yo creo que ya extendí mi tiempo. Otra vez me fui muy poéticamente. Es culpa de don Marco. Pero yo les abro nada más mi pecho y mi corazón desde el punto de vista de un militar que ha visto todas estas cosas espantosas en primera fila. Bueno, Muchas gracias, don Roberto. Creo que no hay preguntas en el Facebook, pero podríamos entonces habilitar un espacio de micrófono abierto para ver si alguien de los que está en la sesión de Zoom quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención a alguno de los expositores. Es bienvenida o bienvenido. Celina, creo que tiene algún comentario. Sí. Sí, estaba viendo a ver si me podía. Stop it, Megan, has stop screen Gracias. share. En primer lugar, felicitarlos por esta exposición tan importante que nos han dado, Karen y todos los participantes. Muchísimas gracias. Tengo una observación y es la que inició Karen y que tal vez nosotras como mujeres le ponemos más atención, y es la cuestión de los niños que están sufriendo tantísimo, están siendo robados, están siendo usados para recoger sus órganos para las cosas más espantosas que uno se puede imaginar que pueden ser víctimas los niños. Y las instituciones internacionales no pueden dar abasto con tanto. Es algo realmente atroz lo que está pasando, porque no hay posibilidades de realmente ayudarles a estos niños, por supuesto a los adultos también, pero yo pienso más en los niños porque son los más débiles de toda la población humana. Muchas gracias por lo que están haciendo. Realmente los admiro mucho y les agradezco mucho. yo quería decir algo, si está bien. Adelante, don Robert. Vea, doña Celina, eso que habla usted es
tremendo. Ya eso es lo que yo trabajo hoy en día, financiamiento ilícito y todo eso. En el mundo actual hay una red muy grande, muy poderosa, que está explotando niños para muchas cosas, para adopción, prostitución y órganos. Costa Rica no está exenta. Cuando uno sigue los dineros y los activos de estas organizaciones, es sorprendente las personas que se... Esto es un problema monumental. La guerra y el desplazamiento de gente ha creado una oportunidad de producto para las redes ilícitas, definitivamente. Eso es algo que trabajo con algunos colegas y estamos desarrollando inteligencia artificial para seguir desde el punto de vista de la inteligencia financiera, las organizaciones, no la persona que lo agarra, sino las organizaciones que están haciendo esto. Y desafortunadamente hay gente de cuello blanco, corbatas, tacones altos, metidos en eso. Y Costa Rica no está exenta. Eso es muy importante lo que yo... Ay, no, en fin, es terrible. Y me ha tocado verlo en mis investigaciones. Terrible. Eduardo, tal vez como para Sí, compartir adelante. una idea de cierre. A mí me gusta mucho utilizar también los mapas porque nos ubican, ¿verdad? Dónde están los conflictos y a dónde están las necesidades de las personas, pero también dónde nos ubica desde ese conflicto. Tanto en el primer mapa como en el segundo, solo en nuestro continente tenemos 3 asuntos o 3 enfrentamientos armados o crisis humanitarias. Está Haití, Venezuela y Colombia. En este momento, como lo decía Andrei, esos 3 países, sus personas ciudadanas están de tránsito en Costa Rica y están sufriendo situaciones de crisis humanitaria. Entre ellos están los niños, niñas y adolescentes. Como decía el New York Times, era increíble ver la cifra de acoso escolar por el país de pertenencia de los niños, niñas y adolescentes en ese país, en Estados Unidos. Creo que también deberíamos como empezar por ese lado, por la sensibilización y empatía hacia dónde proviene el otro y su historia de vida. Y aquí es donde nosotros como país podemos educar para la paz, pero también para prevenir y más como academia, establecer programas que intervengan en estas situaciones o den herramientas tanto a padres, madres y docentes en el campo para establecer un buen contacto con estos migrantes que van de paso. Puede ser que sea de paso, pero puede que se queden acá. Pero además de que están huyendo de su país y de su cultura, e incluso estamos viendo que han sido separados de sus familias, que por lo menos que mientras estén de paso tengan un buen recuerdo, que fueron acogidos y que la academia puede dar las herramientas para que tengan una mejor calidad de vida. Yo quisiera, Adelante, don Marco. sí, no, si me permiten, bueno, primero agradecerle a don Robert su aporte a la poesía. Me encantó ese final matizado poesía de un militar, que a veces uno tiene una connotación diferente. Se lo confieso, don Robert, que me agradó mucho su perfil poético militar. Por otro lado, yo pretendo ser a mi edad un optimista y pensar, como piensa Harari en 21 preguntas para el siglo XXI, que debemos encontrar una solución. Harari plantea que nuestra especie se enfrenta a 3 retos enormes. Uno, cómo resolver los problemas del calentamiento global, cómo cambiar, cómo revertir eso. Segundo, cómo enfrentar el problema de las armas de destrucción masiva. Y tercero, cómo evitar la influencia de la inteligencia artificial, que ya conoce nuestras debilidades y las está manejando. Todos hemos visto en esta guerra cómo ya la tecnología se está usando. Y el pavor es que la tecnología no tiene moral, no tiene ética. Y sin eso
hay un conflicto enorme. Yo tenía acá, y para don Robert y el resto de los compañeros, hay un poema de Eduardo Galeano que yo lo leo y lo releo, que se llama Humanitos. No sé si alguno lo conoce, y don Roberto, no sé si lo conoce, don Robert, pero si no, Eduardo Galeano tiene un poema bellísimo, Humanitos, que habla del problema de la guerra, de la dicotomía entre ese hombre destructor y ese hombre creador. Es un poema bellísimo. Yo sigo creyendo que no hay guerras santas, que no hay guerras justas, que todas las guerras son terribles y que el hombre debe hacer algo. Debemos hacer algo, pero no, como decía don Robert, no solo las entes de poder, sino el pueblo, entender lo que significa y evitar. Nosotros tenemos una historia de más de 70 años casi, de no conflictos armados, de haber eliminado el ejército, y es nuestro orgullo. ¿Por qué otras especies? Yo les comentaba de los bonobos, que me llamó poderosamente la atención. Fran de Waal, el primatólogo, que descubre en los años 50 los bonobos. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que este grupo de primates resuelven sus conflictos pacíficamente, se curan entre ellos y no tienen conflictos a pesar de que es una comunidad de primates. Si un grupo como esto lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Quiero terminar mi exposición agradeciéndole a los compañeros y tal vez como un homenaje para don Robert y el resto de los compañeros, un poema que escribí hace unos meses, que es tal vez mi afán de que las cosas cambien y que le puse ruego. Tal vez un poco de mi fantasía, de mi romanticismo y de mi deseo de que las cosas cambien. Yo no soy muy creyente, o confesarlo, pero la poesía se llama ruego. Quiero tomar el verde de los campos para llevarle una esperanza al mar. Quiero tener la fuerza de los vientos para fijar en las mentes un afán, que la vida no debe ser dañada, que esta tierra es de todos por igual, que nunca vuelve aquello que se pierde y que muchas voces dan forma a la verdad. Quiero tomar la luz de las estrellas para sanar las huellas del dolor. Quiero tener el vuelo de las aves para llevarle un ruego a cualquier Dios, que este mundo requiere de justicia, que los niños deben gozar la vida y que no permitas que envejezca el amor. Gracias a los compañeros que me acompañaron. Fue de verdad una experiencia bellísima compartir con ustedes y conocerlos. Y ojalá que hayamos puesto un granito de arena para entender los conflictos humanos y para buscar salida a esos millones y millones de seres humanos, no solo en Ucrania, sino en todo el planeta, como lo señaló Karen, que en este momento están con un flagelo tan terrible, porque las secuelas son espantosas. El dolor, las huellas que quedan, duran a veces décadas, décadas de décadas. Gracias a todos. Muchas gracias, don Marco, por ese cierre poético. Agradecemos también nuevamente a todos los participantes y los invitamos al conversatorio del próximo mes que se va a realizar en el marco del Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre. Ese conversatorio lleva por título Desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y adolescentes en la región latinoamericana, Honduras, Paraguay y Costa Rica. Entonces tendremos a una persona experta de Paraguay, de Honduras y por supuesto de Costa Rica para hablarnos sobre la situación de los derechos de las niñas en la región latinoamericana. Nuevamente muchas gracias y les deseamos feliz noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un aplauso. Adiós, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.